Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Diga conmigo, al otro lado. Y mire lo que pasa en el versículo 19. Dice, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 20. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Versículo 21. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Versículo medio raro si uno lo lee así de esta manera. ¿O no? No entiende, decir, bueno, una persona que está en un velorio le dice, bueno, yo te quiero seguir, pero déjame que yo me despida, entierre a mi papá. Y Jesús le dijo, no, déjalo que los muertos entierren a sus muertos. Y es como que queda uno, ¿cómo Jesús va a decir eso? Pero detrás de esto hay un contexto que se llama un contexto cultural. Un contexto que si no lo conocemos, podemos sacar conclusiones apresuradas. Amén. Lo primero que usted va a ver es que el primero que se aparece es un escriba. Un escriba era una persona que se dedicaba a escribir la ley, a escribir las notas que los fariseos, que los maestros de la ley tomaban cuando daban alguna charla, cuando daban alguna capacitación rabínica. Ellos se dedicaban a escribir eso. Cada vez que había un maestro enseñando, el rabino, ¿qué hacía? El escriba, ¿qué hacía? Tomaba nota. Por si alguna persona enseñaba algo fuera de la ley de Moisés, ahí no era el fuego, a la piedra. Te sacaban afuera de la sinagoga y te apedreaban. Es lo que intentaron hacer con Jesús. Con Jesús dice que lo sacaron fuera de la sinagoga y lo querían tirar por el barranco. Ahora, este escriba, como todos los escribas de la época de Jesús, era un hombre muy acaudalado, tenía mucha plata y vivía del dinero que se recogía dentro de los recursos del templo. Y esto es fundamental, mi hermano, porque este escriba, al ver el mover del ministerio de Jesús, dijo, acá está la papa. Vio las multitudes, vio los 50.000 de un lado, vio de este lado, vio los 5.000, los 4.000 y empezó a sacar cálculos. En la sinagoga van 100 y acá van 5.000. ¿Y por qué saco esta conclusión? Usted dirá, mi hermano lo está juzgando, le escribe así. No dice eso que él pensaba eso, pero Jesús con la contestación que le da, le responde. ¿Cuántos están ahí? Porque le dice, mire, dice, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre, es decir, yo, dice Jesús, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Dicho en criollo, has buscado mal. Porque le está diciendo que no tiene recursos. Porque sabía el espíritu del escriba. Él pensaba que Jesús iba a establecer un reino físico, un reino en esta tierra donde todos saldrían beneficiados. Ellos esperaban esa profecía de Isaías, el reino futuro. Entonces ellos esperaban ese reino próspero de Israel. Entonces, como creía que era el Mesías, dijo, acá está la prosperidad económica que yo estoy buscando. Acá está el bienestar. Y hoy en esta noche quiero hablarte del llamado de Dios. Porque el llamado en la sana doctrina de Dios lo recibimos todo. Decirle al de lado, tócalo, decirle, sos un llamado, una llamada. Decirle, sos un llamado, decirle con fe, sos un llamado de Dios. Así que vamos a dejar eso en claro. Todos los que estamos aquí y los hermanos que no han podido venir y cada hermano de la iglesia de en Cristo, de Oliva, que va a una iglesia de sana doctrina, es un hermano en la fe. A ver, son personas que han aceptado a Cristo en su corazón, ¿sí? Y que vamos a compartir con ellos la eternidad. Todos hemos sido llamados.
Y lo primero que deja en claro Jesús es que el llamado de Dios es un llamado que no debe tener intencionalidades de enriquecimiento, ni de reconocimiento personal, ni de bienestar personal o estatus. El ministerio del llamado de Dios que cada uno de ustedes tiene no es para usted mismo. Decirle de lado, no es para vos. No te pongas tan contento que ese ministerio, ese llamado no es para vos. Es para los otros. Amén. El llamado no está hecho para enriquecer a nadie. Alerta a los lobos de la fe que hay en Olivo y en todos lados. No es para enriquecer a nadie. Porque Jesús le dijo, yo no tengo dónde apoyar. Es decir, le está diciendo, no es el objetivo de mi ministerio. Jesucristo en ningún momento levantó diezmo, ni pacto, ni primicia. Todas las ofrendas eran para cubrir los gastos del mover de sus discípulos por Israel. No fue hecho para la ganancia personal. Y este es el verdadero evangelio, como dice Gálatas capítulo 1. El ministerio del llamado de Dios nos permite entender que no debe haber ninguna de esas intencionalidades. Ahora, hermanos, ¿Dios prospera? Claro que sí. Dios prospera, Dios bendice. Pero no a costa de cambiar la doctrina. Él te va a bendecir a través de lo que vos hagas con tus manos, de tu trabajo, de tu inteligencia, de tu capacidad. Gloria a Dios. Y Él puede multiplicar tus 5 panes y 2 peces. ¿Cuándo dicen amén? Lo que esté en tu mano. Pero el ministerio, el llamado, no es para enriquecimiento personal, sino que es para dar la vida por los otros. Es seguir el llamado de Jesús. Yo no he venido a ser servido, dijo Jesús, sino a servir y a dar mi vida por las ovejas. Y en esta noche el llamado tiene que quedar claro para nosotros. Pero hay otro llamado más. El de aquel joven que había perdido a su papá. Dice la Biblia, otro de sus discípulos, de los que le seguían al maestro, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Parece que Jesús se llena de crueldad acá, ¿o no? Es como si el Señor pasara por Casa Fiori aquí en Oliva y le dijera, ¿quién me quiere seguir? Y uno dijera, sí, pero espera que termina el velorio de mi papá. Y que Jesús le dijera, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, vos seguime a mí. ¿Qué pensaría la gente de Oliva, de la zona? A ese Jesús siguen ustedes. Pero hay un contexto. El duelo y el velorio de una persona duraba 7 días. ¿Cuánto duraba? 7 días. Y la persona se tenía que quedar a vivir en la misma casa del fallecido. Para el que tiene miedo de los fantasmas, ¿lo trabajo? No tiene que tener miedo en el nombre de Jesús. 7 días ahí. Todos los que eran parientes directos tenían que quedarse ahí. Tenían que hacer la procesión hasta el lugar del entierro. Tenían que llevar flores aromáticas. Tenían que hacer todo lo que la cultura judía enseñaba. Entonces, si Jesús entendía y conocía esa cultura, ¿por qué le pide a este joven que le siga? Porque le dice una frase espiritual. Deja que los muertos, hablando espiritualmente, entierren a sus muertos. Le está dando 2 informaciones. Los muertos espirituales no se dan cuenta del milagro de la vida eterna. Entonces siguen llorando por lo que le llaman muertos, pero cuando Jesús dice que aquel que ha creído en Él está vivo. Entonces lo que le está diciendo Jesús en concepto espiritual. Las personas que están muertas espiritualmente no entienden la muerte como se debe entender. ¿Cuántos están entendiendo el concepto? Por eso Jesús le dice, vos no podés unirte a ellos. Porque la clave es el versículo 21 que le dijo otro de sus discípulos. Era alguien que ya había escuchado de él. Era alguien que ya conocía su mensaje. Era alguien que ya sabía lo que tenía que hacer. Por eso Jesús le dice, no.
Como diciendo, vos ya leíste el contrato. Vos ya sabías cuáles eran los pedidos. Por eso deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Porque en la fe en Cristo no hay muertos. Todos están vivos. Y segundo, Jesús le está enseñando la urgencia del llamado. Urgencia para mí si yo soy salvo, Santiago. No, para vos no. La urgencia del llamado por los que se pierden. La urgencia del llamado por los que necesitan un abrazo, un consuelo, un Dios te bendiga, una visita, una palabra de aliento, una ayuda, un bolsón. Uno no está solo. Hay urgencia por esas almas, por esas vidas. Cuando dicen amén. Jesús le está transmitiendo esa urgencia. Le dice, no es que lo otro no importa, pero déjalo que los otros se pueden encargar. Porque hay una prioridad, porque el velorio lo podemos ir otro día, pero la muerte espiritual no tiene reemplazo, no tiene arreglo. Si alguien se va de esta vida sin Cristo, no hay arreglo. No hay que le hacemos una misa, no hay que le rezamos la novena, no hay salida. Porque está determinado, dice el libro de Hebreos, que haya una sola muerte y después venga el juicio. No hay purgatorio, no hay limbo, no hay nada. Por eso hoy tenemos que regresar a entender este llamado. ¿Cuántos dicen amén? Hay urgencia, decirle al lado, hay urgencia. Cuando vos estás apurado, ¿te pones a hacer otras cosas? ¿Te pones a lavar los platos cuando estás apurado? ¿Te pones a arreglar la cama cuando estás apurado? No, que quede como está y lo arreglamos después. ¿Cuántos están ahí? Hay una urgencia espiritual que nosotros debemos entenderlo. La intención de Jesús no era lastimar a este joven, era enseñarle a este joven discípulo que la prioridad del llamado de Dios tiene urgencia. No por Dios, no por Él, sino por los perdidos. Y yo le agregaría los apartados, los que hoy están solos, que han sido defraudados, engañados. Hoy necesitamos escuchar el llamado de Dios. ¿Lo estás escuchando esta noche? Seguramente hay personas que quizás han alabado con vos, han servido con vos, han comido un asado, como han tenido un encuentro, un retiro espiritual, y que hoy están en el mundo perdidos. ¿Vamos a dejar y vamos a permitir que eso pase? ¿O vamos a ir y dejar los 99 y ir a buscarla? A la que está perdida, a la que está sola, a la que no tiene a nadie que le espere en el camino, como la historia del hijo pródigo. Cuando dicen amén, todos nosotros somos llamados, y en estos 5 minutos voy a intentar tratar de explicarte el llamado de tu vida. ¿Cuántos lo quieren saber? El llamado de tu vida. El llamado de Dios debe entenderse desde la mirada y el panorama de un Dios soberano. Diga conmigo, un Dios soberano. ¿Qué significa eso? Un Dios que sabe desde antes de la fundación del mundo qué te destinaba en tu vida, qué iba a pasar con tu vida. Y Él es el Dios que tiene la explicación y la respuesta que el mundo, ni siquiera la religión, ni nadie tiene. Por eso lo incentivamos a que usted busque a Dios, y ore a Dios y estudie la palabra por usted mismo. Para que Dios se revele a su vida, se manifieste a su vida. Amén. Esto no reemplaza el que busquemos a Dios como iglesia, no. Pero la fortaleza del devocional diario es importante. Tu llamado no solamente va a cambiar tu vida, todo lo que rodea. Todo. Todos los que somos cristianos tenemos un llamado de parte de Dios especial, tan único que otro no lo puede reemplazar. Sí puede alguien suplirlo, cubrir el lugar de alguien que no ha querido ejercer ese llamado, pero nadie va a reemplazar las características únicas y extraordinarias que Dios le puso a cada uno de ustedes, mi hermano. No hay reemplazo. No hay reemplazo. Y
Y esto no es para alimentar el ego de nadie, simplemente es para hacerte entender el extraordinario plan y llamado de Dios para tu vida. ¿Querés saberlo? Yo te voy a mostrar algunos versículos, hermano querido. Mateo 22:14 dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Muchos son los llamados, muchos se le predica de la palabra, pero pocos son los que dicen, sí, yo lo acepto. Yo creo en Jesucristo como mi Salvador. ¿Cuántas campañas, aquellos que los conozco de otras iglesias, cuántos encuentros, cuánta gente hemos visto vagar de algún auto diciendo gloria a Dios y ahora voy a consagrar mi vida y ahora voy a encontrar mi vida, 2 domingos después? ¿Qué pasó ahí? Jesús lo explica en Mateo 22:14. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y el único que sabe quiénes son los escogidos es Dios. Nosotros vemos frutos aparentes delante de nuestro ojo, pero el que va a juzgar todas las cosas en el tribunal de Cristo es Él. Él sabe las motivaciones y el corazón del hombre. Ahora, usted y yo somos llamados. Jeremías 1:5 dice, antes de que te formase en el vientre, yo te conocí, y antes de que naciera, yo te consagré. No, eso altera el tiempo. ¿Cómo Dios va a consagrar y formar a alguien que todavía no estaba en el vientre de la madre? Es que Dios vive en el pasado, en el presente y en el futuro a la vez. Entonces Él llama las cosas que no son como si fuesen. Y antes de que tu papá y tu mamá estuvieran juntos, Él ya te había consagrado. Él ya te había llamado. Mire, los teólogos, yo se lo digo por recomendación porque he leído un par de libros sobre eso, se parten la cabeza tratando de entender cómo se conjugan estas realidades, pero lo único que podemos hacer es asombrarnos de Dios. De que antes de que hubiera voluntad humana, de que cada uno de ustedes y que yo naciéramos, no estamos hablando ni siquiera de crecer, ni de escuchar de Dios, ni de creer, antes de nacer, antes de que tu ADN fuera constituido en el vientre de tu mamá, ya Él se había consagrado, ya Él te había conocido. La palabra conocer es escudriñar, entender profundamente. ¿Cómo conoces a alguien que todavía no está formado en el vientre? Si todavía no hay características de su rostro ni de su carácter. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque el llamado de Dios escapa a lo que vos decides vos mismo, escapa a tu edad, escapa a tu experiencia, escapa a tu capacidad. No depende de eso. Si yo pensara eso, yo no estaría parado. Si yo me dejara guiar por lo que yo pienso de mí, no estaría parado. Porque cuando Dios me dijo, no, hay que abrir una iglesia, no, manda al otro. Una espiritualidad bárbara. No, manda al otro. Si enojado con la iglesia tradicional hay 500, así que tenés pase dulce. Le digo. A mí no me moles, ¿para qué le dije eso? No podía dormir anoche. Parece que alguien me toca. Y no era la Clara, llega, porque del otro lado me di vuelta y digo, no, parece la Clara que sin querer dormir. No. Me levantaba con ese pensamiento, soñaba y veía personas. No tenés que hablar la tapa. No. ¿Por qué? Porque estoy rechazando el llamado. Él te está tocando el timbre. No sé quién lo ha sentido en este lugar, pero no sé si vos también has sentido alguna vez ese pesar de decir, tengo que hacer esto y hasta que no lo haga, no voy a poder estar tranquilo. Entonces voy entusiasmado, le digo, Clara, Dios nos llama a abrir la iglesia. No, yo no estoy de acuerdo con eso, Clara. Y el globito que yo tenía hizo, y yo me quedé con el palito. ¿Y dónde la pensaba hacer la ocurrencia esa tuya? Me dice acá. Tuya. ¿No? ¿Viste cuando ya tu Señor te dice tuya es porque hacete cargo, se escucha? ¿Dónde? Acá en el comedor nomás corremos la mesa. Ponemos la silla. Dejemos la mesa, lo que vos quieras, le digo. Hay un llamado de Dios que no depende de tu experiencia
ni de lo que hayas sufrido, ni lo que hayas pasado. Es más, en el llamado de Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todo lo que te pasó va a bendecir a otros. ¿Escuchó? Aún las desgracias van a bendecir a otros. Van a bendecir a otros. Van a edificar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16, dice, pero cuando le agradó a Dios, que me apartó, dice el apóstol Pablo, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Por qué sos llamado, mi hermano? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. No es porque sea muy distinto a tu vecina, a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero de trabajo. Es por la gracia de Dios. La palabra gracia es carisma, don, regalo. No es porque sos un maestro, una maestra. No. Ni usted y yo lo somos. Es por gracia. Pablo lo dice así. Me llamó según su gracia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Mire, ¿para qué? Revelar a su Hijo en mí, para que se lo anuncie a los gentiles, a los que no conocían de Dios. ¿Para qué fuiste salvado por la gracia de Dios? Para que abras tu boca, para que vayas y prediques la palabra de Dios. Acá es fácil predicar. ¿Sabe dónde es difícil? Allá afuera. Porque la forma en que más predicamos con el testimonio, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, de responder. Es increíble, pero el llamado que Dios tiene con nosotros tiene el objetivo de cambiarnos. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el llamado de Dios también incluye que si vivamos en santidad. Efesios 4, versículo 1 dice, por lo tanto, yo que soy prisionero en el Señor, dice el apóstol Pablo, les exhorto a que vivan de una manera digna del llamado que han recibido. Diga conmigo, digno. De esa manera. ¿Qué significa eso? A la misma altura. A la misma altura del llamado de Dios. ¿Cómo fue el llamado de Dios? Extraordinario, poderoso, sobrenatural. Ya lo estuvimos viendo antes de la fundación del mundo. Bueno, toda la vida le vamos a tener que dedicar nuestra vida a que nuestra respuesta a ese llamado alcance esa dignidad. Le tengo buenas noticias, todavía nadie llegó. Pero hay gente que está más adelante que nosotros y que bien hacemos de aprender de todas las personas. Por eso es bueno leer libros, capacitarse, estudiar, porque hay hermanos que están quizás 2 pasitos más arriba y uno puede estudiar de ellos, aprender de ellos. Amén. La capacitación no es algo para hacerse ver o creerse mejor que alguien, es para tener más herramientas para bendecir a otros, ayudarlos. Amén. Nosotros debemos vivir en santidad. Eso significa vivir de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. ¿Cómo es ese llamamiento? 2 Timoteo 1:9 dice, es un llamamiento santo, no por nuestras obras, sino por su gracia. Es un llamado santo. No es algo que yo puedo hacer así nomás, agarrarlo como si fuera cualquier cosa. ¡No! El llamado que tiene usted y yo, mi hermano, es algo muy frágil. Pero no porque se vaya a destruir, sino que nosotros que lo portamos nos podemos romper. Es algo que merece nuestra atención, nuestro amor. Filipenses capítulo 3, versículo 14 nos dice que debemos proseguir a la meta hasta obtener el premio del llamamiento de Dios. ¿Cuál es el premio del llamamiento, hermano? Si usted me dijo que no es para ganancia económica, no es para ganar estatus, para quererme mejor que los otros, ¿cuál es la ganancia del llamamiento de Dios? La vida eterna. Vida eterna con Dios. Mire qué premio. Pregunte en qué lugar usted va a recibir un premio así. Vida eterna con Dios. ¿Cuántos dicen amén? El llamamiento. Él está tocando la puerta en esta noche. Necesitas edificar tu identidad. Este llamado cambia lo que vos decís de vos mismo. ¿Qué decís cuando te veas al espejo? Yo me miro al espejo y digo, qué fiero que soy, vieja.
¡Wow! Se unieron todos los maldadosos para hacer el modelo de Dios, ¿eh? Mira qué fiero que salió, me arruinó, me metieron los dedos mucho el medio cuando me sacó. ¿Qué usted opina de usted mismo? ¿Qué dice? Yo lo digo de humor. Pero ¿qué usted dice de usted mismo? Es fundamental. Porque si usted no cree en usted mismo, que se ve, menos va a creer en Dios que no lo ve. Tiene que tener fe en usted mismo, porque usted ha sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Y eso significa tener una estima, quererme, respetarme, tener dignidad a sí mismo. La Biblia lo explica con otros términos. Nos dice, 1 Pedro 2:9 dice, ustedes son un linaje escogido, un sacerdocio real, una nación santa. Ustedes, pueblo, le pertenecen a Dios con el objetivo de que proclamen sus obras de cuando te llamó de las tinieblas a su luz. ¿Qué le voy a predicar a Santiago? Quiero cumplir el llamado de Dios. ¿Qué le predico? Lo que Dios hizo en tu vida. Lo que Dios hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera? Ay, yo le hablé de usted y de la iglesia y no quiso venir. Y con razón. Predíquele de Cristo. El hombre perfecto. El hermano perfecto. El ministro perfecto. Una de las claves de por qué la gente se decepciona de la iglesia es que construye ídolos de barro. ¿Escuchó? Como la visión de Daniel en el reinado de Belsasar. Todo un cuerpo de oro, de plata, pero los pies de barro. Entonces cuando ese ídolo se cae, la gente se decepciona y se aparta. Por eso el autor de Hebreo le dice a todos los cristianos de la tierra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nadie merece tu confianza total, solamente Jesucristo. El llamado de Dios no espera. ¿Cuántos dicen amén? El llamado de Dios te espera. Y estoy terminando ahora. Y Él te está esperando para tener comunión con vos. 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios que nos ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos quieren tener comunión con Dios? Una cosa es orar y otra cosa es tener comunión con Él. Tener un encuentro con Dios es cuando escuchas su voz. Su voz. Cuando Él te guía. Cuando Él te quita el miedo. Cuando Él te habla con sus palabras. Cuando Él te dice, haz esto. Cuando Él te dice, tenés que hablar esto. Cuando Él te dice, tenés que salir de esto. Yo quiero incentivarte a esa comunión. Has sido llamado a esa comunión. Y tengo otra muy buena noticia. Él te está esperando. Decirle del lado, te está esperando. Decirle. Te está esperando. Él quiere tener comunión con vos. A.W. Tozer, un gran y reconocido pastor y autor, dijo, la tarea del Espíritu Santo dentro de cada cristiano es volvernos como Cristo. Esa intimidad con Dios va a desarrollar en vos a Cristo. Los que quieren desarrollarse como mejores personas por sí mismos o una mejor versión de sí, tienen libros de autoayuda. El cristianismo no es para eso. El cristianismo edifica discípulos parecidos a Cristo, modelados a su naturaleza, a su forma de ser, no a la nuestra. Esta va a ser una batalla difícil. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, aferrate a la vida eterna, porque van a ir contra vos.
¿O no le ha pasado ya a alguno de los que están acá? Van a ir contra vos. Si no se levantan los de tu casa, se van a levantar tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus parientes. ¿Por qué Santiago es así? Porque dentro tuyo habita el Espíritu Santo. Y va a haber una batalla que pelear. Lo dice ahí la palabra. 1 Timoteo 6:2. Pelea la buena batalla. Hay otras guerras para pelear. Ser bendecido económicamente, la unión de la familia. Gloria a Dios. Pelee esa batalla en oración, leyendo la palabra, en ayuno. Gloria a Dios. Y vamos a orar por eso. Pero la buena batalla, como diciendo la principal, es la que vas a tener que pelear contra lo que se oponga a tu vida. ¿No ha notado que cuando usted va dando pasos de fe, hay cosas o gente que te hace... ¿O no? ¿Nunca le pasa que de usted sale del culto y al otro día o esa misma noche le pasa algo malo? ¿O le traen una mala noticia? ¿O una persona con la que estaba todo bien te viene y te dice, y te tira un balde de agua frío? Y dice, ¿qué pasó, viejo? ¿O me ha pasado a mí solamente? Es que hay una batalla espiritual. Por eso Pablo le dice, aférrate a la vida eterna. ¿Viste cuando te está llevando el agua que vos te agarras de cualquier cosa? Bueno, esa es la idea que da la palabra en griego. Aférrate a la vida eterna, como diciendo, acá no me va a llevar el agua. Sí, me quiere llevar la tormenta, me quiere llevar la crisis, me quiere llevar la dificultad, pero yo me aferro de la vida. Me aferro de la vida eterna. Y por último, el llamado de Dios, dice Eugene Peterson, un pastor y escritor extraordinario, dijo, el llamado de Dios no es un destino, es un camino, es un proceso. Nadie puede decir, Dios ya terminó el llamado conmigo. Adórenme, ámenme, no. Todos están en el proceso. Y por último, el llamado es un servicio. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, así háganlo ustedes. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Como lo hizo Él. ¿Qué hizo Él? Vino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si nos decimos cristianos? Lo mismo que Cristo. Ir y dar tu vida por los otros. Entonces encontrarás la felicidad verdadera, que no depende de cómo te va en tu casa, ni en tu familia, ni en tu vida, ni si tu pasado está arreglado o no. Esa felicidad es lo que David le dijo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Amén.